Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a otra sección más de Conóceme Mejor. Y ya ustedes saben, cada jueves entonces yo les comento partecitas de mi vida antes de ser youtuber y algunas cositas también siendo ya youtuber que ustedes no sepan y esas cosas. En fin, estos videos, estos story time suelen ser un poquito largos, así que ya ustedes saben. El día de hoy entonces, como les prometí el jueves pasado, voy a conversar con ustedes al fin sobre mi papá, porque nunca he hablado de él. Yo creo que en un solo video quizás llegaron a verlo, y fue cuando yo estuve en República Dominicana, ese video de esas vacaciones. En ese video él está. Entonces muchas personas me han preguntado qué es lo que pasa, no hablas con tu papá, tienes problemas con tu papá, ¿por qué siempre hablas, por ejemplo, de tus hermanos o de tu mamá y no de tu papá, y etcétera, etcétera, etcétera? Y bueno, nada, de eso entonces vamos a hablar el día de hoy, así que si están interesadas en saber del tema, busquen su cafecito, pónganse cómodas, vamos a conversar un ratico así como que entre amigas y empezamos. Bien, mis amores, vamos entonces a comenzar y les voy a recordar que alguito sobre la historia de mis padres, si quieren pues saber alguito de eso, la comenté en el primer video que hice de esta sección, que está aquí ya en el canal. Fue el primerito que subí cuando comencé a hablar pues de mí, de mi vida pasada y esas cosas. Lo subí y hablé algo sobre, más o menos a modo general, sobre mis padres, y ahí está entonces ese video, lo pueden pasar a ver también. Entonces el día de hoy voy a concentrarme muy más de lleno pues en eso, en mi papá. Mi papá es oriundo de Santiago, en República Dominicana, igual que mi mamá. Y desde muy jovencito, pues él lo que aprendió como oficio fue sastre, o sea, coser, modisto. Para que ustedes, las personas que no lo conocen por ese nombre, pues sastre, pues ese era su oficio. Él conoció a mi mamá muy jovencito, o sea, ellos se conocieron los dos muy jóvenes y se casaron también muy jóvenes. Ellos se casaron, mi mamá tenía 20 y mi papá tenía 22. Mi papá le lleva 2 años a mi mamá y se casaron entonces bastante jovencitos. Si encuentro una foto de la boda, se la voy a estar dejando a continuación. Resulta, mis amores, que sí, se casaron bastante jóvenes y en realidad mi papá no es que la tuvo tan fácil con mi abuelo, porque mi abuelo era una persona bastante dominante, muy protector de sus hijas, entonces mi mamá era la tercera. Y pues ya se le habían casado 2 antes a mi abuelo. Entonces con mi mamá como que la cosa se puso un poquito más difícil. Pero mi papá me cuenta historias y me dice, ay, me la pusieron en China, pero de todas maneras logré lo que yo quería. Y sí, en el primer año, mi mamá tenía un salón de belleza, ustedes saben que mi mamá es peluquera, se lo he dicho ya muchas veces. Entonces, nada, vivían pues normal, como una pareja normal. Y luego entonces al año y medio, casi 2 años de estar casado, entonces vengo yo, nací yo. Y resulta que en ese tiempo, después, más o menos como 1 año después de mi nacimiento, 1 año y medio, 2 años, algo así más o menos, a mi mamá le ofrecen un puesto de trabajo muy bueno en Venezuela. Venezuela en esa época era el Estados Unidos de hoy en día para los latinos. Muchos dominicanos se emigraron a Venezuela porque había muy buenas oportunidades de trabajo. En esa época era la época de los finales de los 70s, inicio de los 80s. En esa época entonces el bolívar era un bolívar por $1. Imagínense ustedes. Entonces mi mamá tiene la oportunidad de que una muy buena amiga, que luego se convertiría en su comadre con los años,
le ofrece, ella trabajaba ya, entonces ella le dijo, si me va bien, entonces yo te voy a avisar. Y lo hizo así, y entonces le comentó a mi mamá, y mi mamá entonces tuvo la oportunidad y se fue entonces con ese contrato de trabajo con ella, entonces a vivir allá. Al año, entonces mi mamá logra también hacer todos los trámites del papeleo, y nos vamos mi papá y yo. Pero durante ese año que mi mamá estuvo, que estuvimos separados, o sea, mi mamá estuvo trabajando, yo me quedé con mi papá. Y mis amores, es increíble que yo tenga una memoria increíble porque yo recuerdo esas cosas. Recuerdo cuando mi papá trabajaba el día entero y me dejaba donde mi abuelita para que me cuidara. Y cuando me pasaba a buscar en la tardecita, él siempre me cargaba, yo siempre le hacía así, que me cargaba. Y esa sensación, jamás lo he podido olvidar. O sea, yo tengo eso muy, muy, muy presente en mí. Cuando él me cargaba, el olor de la colonia que él usaba, la recuerdo tal cual. Entonces él me cargaba y me tenía que llevar a la esquina a comprar un helado. Eso era todos los días, porque si no, drama. Entonces, muchas veces cuando yo me quejo hoy en día de que Maya es que hace mucho coraje, tiene un temperamento así muy fuerte, mi mamá me dice, no te quejes que tú eres igualita. Ese pagato, toda la que tú hiciste, que tú te dice mi mamá, tú no eras menos. Y mi papá entonces me compraba mi helado, y eso no era muy lejos. No vivíamos muy lejos, o sea, donde él me llevaba donde me abuelita a cuidarme, de donde él vivía. Entonces me llevaba todo el camino con mi helado cargada. Tengo tantos esos recuerdos así tan pegados con mi papá de mis primeros años de infancia, y me acompañaron durante toda mi vida. Yo entonces, desde pequeñita, y mi papá siempre me decía, es que conmigo es con de los 3 hijos, con la única que él tuvo ese vínculo así, de tener que quedarse solo conmigo, de tenerme que cuidar, de tenerme que atender y esas cosas. Entonces, solamente conmigo sucedió eso. Porque luego entonces ya luego lo fuimos a Venezuela, mi papá y yo entonces juntos, y años más tarde, años después, yo le llevo 8 años a mi hermana, y 4 años a mi hermano, o sea, nacieron mucho tiempo después. Yo duré mucho tiempo yo duré 4 años siendo yo solita, la niñita de papá. Entonces, ya cuando nacieron mis hermanos, ya ellos estaban juntos, no sucedió lo mismo, pues mi mamá se encargaba de cuidar a los niños y él se iba a trabajar, bueno, por lo normal, ¿verdad que sí? En una pareja. Entonces, no se volvió a dar esa situación con mis hermanos que se dio conmigo. Entonces, fue un vínculo que él hizo conmigo, que toda la vida, todavía hoy en día, él dice que yo soy su hija favorita. Y mi hermana en ocasiones, un tiempo, cuando la adolescencia y eso, sentía celos de eso, porque él decía, no, porque Nancy es mi hija favorita, porque él siempre estuvo conmigo, no por otra cosa. Es que, o sea, yo en realidad siempre lo entendí de esa manera, aunque yo misma le decía, ya después cuando yo era adolescente, incluso cuando yo tenía 20 y pocos ya, y eso, que ya yo incluso tenía hijos y era una mujer casada y todas esas cosas. Y él me decía siempre, no, porque tú eres mi hija querida, mi hija preferida. Y yo le decía, papi, no diga eso, que mi hermana se siente incómoda después. Y decía, no, pero yo la quiero también, pero es que contigo es diferente. Entonces, yo le decía, no diga eso. Pero ya después, con los años, ya maduramos todos, crecimos y ya pasó la situación. Resulta entonces, mis amores, que aparte de eso, yo tengo, bueno, hoy en día ya no tanto, pero de pequeña yo era idéntica a mi papá. Yo tenía muchas fotos con mi papá de pequeña. Lástima que yo no pude traer ninguna cuando me vine pues a vivir aquí a Alemania. Imagínense ustedes, uno no puede cargar con un álbum de fotos ni nada de eso. Y mi hermana tenía parte de esas fotos, se ha mudado bastante varias veces. Algunas fotos yo la tengo, las que yo pueda conseguir o lo que sea, que tengan una calidad prudente, se las voy a poner también en el video, pero muchas de las que tengo también están súper mega borrosas.
yo era muy similar a mi papá. O sea, yo físicamente éramos, pero igualito. Cuando yo era pequeña, idéntica. Ya después, ahora que crecí, me parezco también mucho a mi mamá en muchas cosas, pero me sigo pareciendo en muchas cosas a mi papá. Sobre todo tengo la nariz de mi papá. Y hay muchas personas que dicen, no, que mi nariz, que nariz ancha o lo que fuese. Y a mí mi nariz, es que yo cuando me veo, es la misma nariz de mi papá. Y eso para mí, para mí eso vale mucho. O sea, yo soy una de las personas que en realidad, yo no sé, yo como que valoro otras cosas. Y me parezco mucho a él. Entonces, desde pequeñita siempre fui muy, muy parecida a él. Entonces, a él le decían Pacín, de apodo, en el sitio donde él se crió. Y entonces a mí, por supuesto, me decían Pacina. Por eso, o sea, los amigos de él, Pacina. Porque yo era igualita a él. Entonces yo tenía un afrito, me dejaba un afrito redondito así, y él también usaba su afro de la época, por supuesto, de los años 70, 80. Imagínense ustedes, claro. Entonces, nos parecíamos un montón. Entonces, esa era otra cosa también, que decía, no, porque la única de mis hermanos que se parece a él soy yo. Mis otros dos hermanos, nada. O sea, tienen una que otra cosa. Por ejemplo, mi hermano también tiene la nariz un poco similar a la de él. Tiene diferentes rasgos. Tiene el pelo de mi papá. Tiene diferentes cosas, ¿no? Las manos de mi hermano son idénticas a las de mi papá. Pero mira, es idéntico. Y ciertas cosas, pero no tanto así como yo, ¿no? Entonces, él se sentía así como que orgulloso. Durante los años en los que yo estuve viviendo en Venezuela con mis padres, ¿qué les digo? Mi papá me consentía, me daba todo lo que yo quería, me malcriaba también, honestamente. La que tenía siempre que decir no, y esto y que lo otro era mi mamá. Eso es la verdad. Y todas esas cosas. Luego entonces, cuando yo fui creciendo un poquito más, luego en la época en la que ya yo estaba más grandecita y que yo me regreso a República Dominicana, empiezo a estudiar allá entonces con mis hermanos, y me está cuidando entonces mi abuela ya en esa época. Ya yo tendría unos, no sé, 9, 10 años, algo así por el estilo. En esa época, mi papá, mis padres los dos, pero venían siempre 2, 3 veces al año a vernos a nosotros, porque ellos estaban ya en esa época, ya estaban en Estados Unidos, y nosotros entonces nos habíamos regresado a República Dominicana. ¿Por qué? Y esas cosas yo se lo comenté en ese video anterior que yo les dije, para no volver a lo mismo. Lo pueden ir a ver. Se llama Conóceme mis orígenes, se llama ese video. Y nada, ellos iban 2, 3 veces al año, o sea, iban constantemente. Y mi papá siempre me traía muchísimas cosas, muchísimos regalos. Y yo recuerdo que yo no había alegría más grande que saber, no, que tu papá viene, o viene tu mamá, cualquiera que viniera. Pero ellos venían muchos juntos, ¿no? En la misma fecha, para Navidad siempre, por supuesto, para mi cumpleaños, lo que fuese, en fin. Y a mí no había alegría más grande que saber que mi papá venía. Ay, mi amor, porque yo sabía que eso era todo lo gusto del mundo, la princesa. Aparte de todas las cosas que me traía, mi amor, era una maleta solamente para mí. Y recuerdo mucho entonces irlo a buscar al aeropuerto. Cuando yo venía, ay, me daba mucho mareo. Todavía la hora que me lo acuerda. Si tú te acuerdas, cuando tú me ibas a buscar al aeropuerto y siempre había que pararse, porque entonces siempre te daba mucho mareo. Me daba muchísimo mareo irlo a buscar. Y esos viajes siempre de irlo a buscar, de recibirlo, están en mí. O sea, son recuerdos que están grabados en mí. Han marcado mucho lo que soy yo también como persona. Recuerdo mucho también que mi papá es una persona muy culta, es una persona muy, muy instruida. Él lee mucho todavía y habla mucho así. Él se parece mucho a mí, o sea, yo me parezco mucho a él. Perdón. Él es así, ustedes me ven a mí así, dicharachera, hablativa, pensativa, que no sé, como es mi papá es así. Él se te sienta, muchas de las cosas, por ejemplo, también de política, que yo, por ejemplo, aprendí en la vida, lo aprendí de él, porque él era un político, ¿cómo les digo?
Era como un político interno o algo así. Creo que me explico. Resulta que él era de un partido político opuesto al de mi abuelo. Opuesto, ¿y de qué manera? Y resulta entonces que él, o sea, él era admirador de José Francisco Peña Gómez, que era el director del Partido Blanco, el del PRD, pues en esa época en República Dominicana. Y mi abuelo era balaguerista hasta la muerte. Les conté en una ocasión que incluso él fue alcalde de la ciudad en esa época por el partido de Balaguer en su época. Entonces imagínense ustedes, eran dos personas que estaban completamente opuestas, completamente. Y siempre empezaban las conversaciones de una manera y terminaban siempre por otra. Y hablaban mucho de política y esas cosas. Y mi papá le decía, no, porque en tal y tal fecha sucedió tal y tal cosa, y en tal y tal fecha tal y tal cosa. Entonces él es muy detallista para explicar algo. Eso yo lo heredé de él. Es completo. Mi mamá a veces me escucha hablar y me dice, tú eres igualita a tu papá. Y es verdad, tiene toda la razón. También mi papá es una persona muy analítica, como una persona como que busca mucho los pros, los contras de todas las cosas. Y si él te tiene que explicar algo o debatir algo o lo que fuese, él te busca todos los punticos para que te quede muy claro que él tiene la razón. Él es así. Entonces, le encanta leer el periódico. Mi papá todos los días, es una broma que tenemos entre familia. Mi papá es una persona muy hiperactiva, ¿no? Él tiene que estar haciendo algo todo el tiempo. Él no se puede ir sentar y horas muertas. No, él tiene que estar haciendo algo. Entonces, algo muy típico de mi papá era que él se levantaba tempranísimo. O sea, él iba de vacaciones a República Dominicana. Se quedaba una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, el tiempo que fuese, no importa. Él estaba de vacaciones y se levantaba a las 6 de la mañana, aunque estuviese de vacaciones. Y se levantaba a las 6 de la mañana a ir a comprar el periódico. Eso era todos los días. Se levantaba, cogía su carro, se iba para la ciudad, compraba porque quedaba lejos. Nosotros vivíamos en Gurabo en esa época, ya lo he dicho varias veces, y él se iba para el centro de la ciudad, o sea, para la zona del Encanto, y esa zona de ahí. Pues más o menos el que sea de Santiago ya más o menos entiende la distancia que yo le estoy diciendo. Se iba para el centro, era un kiosco en específico que él siempre compraba ahí. Y ahí se plantaba él y se ponía a hablar primero con el vendedor el dueño del puesto. Hablaba un rato. Hablar un rato, explicarle no sé qué cosa. Eso, típico de mi papá. Entonces luego él volvía, ya como eso de las 8 de la mañana, que ya más o menos uno se estaba levantando y lo que fuese. Siempre, toda la vida. Entonces leía su periódico y entonces después, al mediodía, cuando llegaba la comida, te comenzaba a explicar y a comentar todo lo que él había leído, lo que estaba pasando. Típico, ese es mi papá. Mi papá, así. Nada, cuando yo más o menos tenía unos 15 años, 14 años exactamente, previo a mi fiesta de 15 años, mi papá era uno de los que no estaba muy a favor de la fiesta. Ahí tengo que decírselo. Voy a hablar de mis 15 en otro momento, porque eso es un video aparte. Posiblemente la semana que viene vamos a ver. Resulta que a mi mamá, al yo ser su primera hija, por supuesto, imagínese usted una dominicana, esa fiesta de los 15, creo que en Estados Unidos celebran en los 16, pues eso iba seguro. Mi mamá es una persona muy estrambótica, muy explosiva. Mi mamá es todo con bombos y platillos y todo por lo alto. Mi papá es una persona más tranquila, más básica, más simple. Entonces mi papá y mi mamá, ya ustedes saben, eso fue un problema porque mi papá decía, ¿y por qué que no, una cosa así tan exagerada, una cosa tan grande, deja eso, vámonos con la muchacha de vacaciones para tal o cual parte y ya, y se resolvió ese problema. Y mi mamá, ¿tú eres loco? Esto hay que hacer una fiesta. Y nada, que la fiesta de los 15 míos fueron unos 700 invitados que hubieron, ya ustedes se pueden imaginar. Y un regalo de mojiganguería, ya ustedes saben. La cuestión es que, ya ustedes saben, un dime un direte. Y mi papá, no, pero que no, que yo cuánto. Y me decía a mí siempre, mi papá, cuando te van todavía preparando las cosas, vámonos para la ciudad, deja a esta mujer ahí, embromando tanto con eso. ¿Tú quieres cumpleaños? Yo no lo sabía, imagínense, yo tenía 14. Sí, papi, yo quiero mi cumpleaños. No, dile a tu mamá que no, pon hotel, vámonos de vacaciones. Mi papá pues saboteaba a mi mamá y me quería utilizar a mí para que yo le dijera a mi mamá, no, yo no quiero cumpleaños, yo vámonos de vacaciones, pero que va, yo también quería mi fiesta, adiós, claro.
Después, mis amores, en el tiempo, cuando yo tengo a mi hijo Carlos, ya yo tenía 19, 20 años, ya en esa época ya entonces yo vivía sola. Les comenté también en otros videos que cuando yo tuve a Carlos, mi primer hijo, yo me quedé a cargo también de mis hermanos. O sea, yo era una persona pues ya más adulta, aunque con 20 años no es que uno sea tan adulto, pero era una persona más adulta. Y resulta que la abuela mía, que era quien vivía con nosotros en esa época, cuando entre los 12, 13, 15, 16 y así, en esa época, pues mi abuela le hicieron una casa para ella y se mudó, o sea, se iba a mudar, pero se juntó todo junto. Entonces, en eso acordamos que yo me iba a quedar entonces sola, que ya no iba a quedar ni con abuela, ni con tía, ni con nadie en ese momento, que yo me iba a quedar sola. Entonces me quedé sola en la casa a cargo de mi hijo, que tenía, acababa de nacer, tenía un año, algo así, y con mis 2 hermanos, a cargo también de mis 2 hermanos. Mi hermana tenía 10 años, 10, 11 años cuando nace Carlos, y mi hermano tenía 14. Y nada, yo me quedo entonces a cargo de mis hermanos y de mi hijo también. Y mi papá fue un gran apoyo. Él no estaba presente físicamente porque vive en Estados Unidos, igual que mi mamá, pero son personas que no es, ¿cómo les explico? O sea, ellos han estado siempre presentes y pendientes y presentes en mi vida, porque eso era casi una llamada casi diaria. Mira, que tú hiciste hoy, que yo, que esto, que el otro. O sea, muy, muy, muy pendientes, aunque no estaban físicamente. Entonces, no sé si yo puedo explicar esa sensación. Mi papá me apoyó muchísimo en toda la vida y en todo momento. El apoyo de mi papá siempre ha sido algo como que incondicional para conmigo y en todas las cosas de mi vida. Cuando me quedo sola en ese primer momento, que tengo a Carlos, que yo tenía, que era muy jovencita, pero que tenía esas dudas o lo que sea, en vez de ser, por ejemplo, como quizás otro padre que pudiera ser un poco más despegado, quizás más frío, mi papá estaba muy, muy pendiente, me llamaba, me decía, mira, si cualquier cosa tú necesitas, cualquier cosa sucede, si lo que sea, tú llama de una vez, que tú sabes. Y siempre muy, muy, muy pendiente de mí y de las cosas mías. Luego entonces también cuando yo me caso, pues la primera vez pues él viene, está pues por supuesto pues en la boda y esas cosas. Y recuerdo entonces también que cuando me mudo ya, entonces yo en esa época y vivo ya no en la casa de mis padres, sino sola, y vivía relativamente, bueno, un poquito lejos. Que me mudo sola. Entonces mi papá me visitaba todo el tiempo que él, cuando él venía, me visitaba todos los días. Él iba a buscar el periódico tempranito, eso era todos los días. Buscaba el periódico, se iba para mi casa y ahí se sentaba él conmigo en la sala de la casa, hablábamos esto, que el otro, él y yo, de muchas cosas. Él me contaba mucho cuando ya yo tenía después que yo tuve mi primer hijo, mi papá me hablaba mucho como si fuéramos amigos, como si yo fuera una amiga adulta. Me trataba muy como la adulta que ya yo era. O sea, es una cosa que yo tengo muy, muy, muy presente y valoro, y valoré en su momento, y valoro hoy en día todavía más, que soy ya más adulta. De él, porque él siempre me trató, dependiendo de mi edad, me trató como tal. O sea, no porque, por ejemplo, yo fuera su hija con 25, ya yo tenía mani, o sea, 2 hijos, 25 años, 26, y entonces me sigue tratando como si yo fuera una niña. No. Me hablaba mucho. En esa época ellos comenzaron a tener problemas, mis padres. Mis padres están divorciados. Ya, en la actualidad. En esa época comenzaron a tener problemas y ya yo tenía mani y esas cosas, y él iba mucho a la casa y me decía, mira, está pasando esto, lo otro, mira, tu mamá me dijo esto, mira, discutimos por lo otro, mira, que tú consideras, que tú crees que eso está bien hecho. O sea, él me hablaba mucho como si yo fuera una confidente. ¿Qué pasa? Que como ella también, o sea, él me comentaba muchas cosas, pero como él me estaba hablando era de mi mamá, yo no podía tomar partido por nadie, pero lo escuchaba, dejaba que él se desahogara. Cuando él me decía a mí, por ejemplo, cualquier cosa, ¿y tú crees que está bien o lo que sea? Yo le decía, acuérdate, papi, que ella también es mi mamá. ¿Tú entiendes? O sea, yo no me voy a poner ni de un lado ni del otro, pero de la separación de mis padres yo les puedo hablar en otro video, en otro momento. Porque
me han preguntado también mucho sobre eso. Personas también que se han separado de sus padres y esas cosas. Y me preguntan muchas veces porque saben que ya yo lo he dicho en otros videos, cómo reaccioné yo, cómo hice esas cuestiones. Pero en fin, más o menos a grosso modo aquí. Y en esa época que ellos estuvieron pues con problemas y previos a la separación y eso, mi papá me visitaba un montón y me contaba muchísimas cosas, incluso cosas así personales, íntimas de él y eso. Y me tenía muchísima confianza, me tiene todavía. Y es algo que yo toda la vida le voy a valorar y agradecer, que él fuera siempre como tan abierto para conmigo. Y eso. Luego entonces cuando ya ellos en realidad se separan, yo estaba ya aquí en Alemania. O sea, cuando ya vino la separación definitiva y esas cosas, yo estaba ya aquí. Me parece que yo tenía como un año o algo así viviendo ya aquí. Entonces yo no estuve presente. Pero en realidad yo no podía más, no podía hacer más nada. O sea, yo no podía hacer más nada primeramente que escucharlo. Y segundo, todas las cosas que estaban sucediendo, yo no podía hacer nada en realidad. Entonces, más que escucharlo, servirle de apoyo o de desahogo incluso, era todo lo que yo podía hacer en ese momento. Luego entonces ya, nada, me vine a vivir aquí. Y en los primeros 2 años, más o menos, que yo vivía aquí, mi papá siguió viviendo en Estados Unidos. Porque todavía no le había llegado el retiro. Todavía estaba viviendo ya de forma fija. Y hablábamos, semanal. Semanal, él me llamaba todo el tiempo, hablábamos bastante, etcétera, etcétera, porque él compraba siempre unas tarjetas que vienen allá. Aquí en Alemania, bueno, en la zona donde yo vivo no he visto ninguna nunca. En las grandes ciudades yo tengo entendido que venden tarjetas para diferentes llamadas, pero aquí en mi pueblo no. Entonces él me llamaba constantemente y esas cosas. Luego más o menos cuando yo tenía más o menos como unos 3 años viviendo aquí o algo así, más o menos, él le llega a su retiro y como él es ciudadano, se va entonces a vivir a República Dominicana. Pero él se la pasaba y se la pasa todavía entre República Dominicana un par de meses y en Estados Unidos también un par de meses. Y así más o menos es como lo hacen. Cuando él está en Estados Unidos me llama constantemente porque lo que les digo es mucho más fácil y eso. Cuando está en República Dominicana me llama mucho menos porque, ustedes saben, ya la cosa es diferente, cuesta mucho más las llamadas, etcétera, etcétera. Y eso. Pero mi papá me llama siempre. Yo también hablo con él en todas las fechas especiales también, por supuesto. Pero hay un problemita. Mi papá no sabe mucho de redes sociales. Bueno, mi papá no tiene ninguna red social. No tiene ni siquiera un teléfono de esos inteligentes donde smartphone o como ustedes le conozcan. Él tiene un teléfono común y corriente de los normales, de esos que no cogen internet. Ese es el teléfono móvil, el celular o móvil que él tiene. Más su teléfono de su casa. O sea, papi no es una gente así de redes sociales, internet y esas cuestiones. Mi mamá sí, mi mamá tiene esto, que lo otro y siempre, no, pero mi papá no. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que siempre, desde que yo soy pues youtuber, nunca lo han visto o cosas así, porque mi papá, que no, o sea, hay una foto, hay una, 2 o 3 fotos que yo hice con él cuando estaba en República Dominicana con Maya y para el cumpleaños de Maya y para la boda de mi hermana, que también pues él estuvo en la boda de mi hermana. Y esas son las fotos más recientes que yo tengo de él. Y resulta que esas fotos, cuando se me dañó en mi computadora, hace un tiempito, se me perdieron esas fotos. O sea, no me acuerdo bien dónde o si yo llegué a subir aparte de esas fotos a alguna parte, más que el video que ya está aquí en este canal, que lo subí, de mis vacaciones en Santo Domingo. No me acuerdo muy bien si tengo fotos extra de eso, pero esa es la razón, mis amores. O sea, pero básicamente... nada, él está actualmente, se casó de nuevo, tiene una esposa, su esposa es una persona increíble, es una señora que es evangélica, hizo también que mi papá pues abrazara la fe también evangélica, tienen muy bonita relación, tienen una... no tienen hijos, ella no puede tener hijos, pero ella es una señora también mayor, ella le lleva quizás, mi papá le lleva un par de años a ella solamente, o sea, no, ni nada de eso. Entonces, nada, tiene una relación muy tranquila, muy bien mi papá. Y cuando yo fui a República Dominicana, él me fue a recoger enseguida al aeropuerto y entonces me dijo en el aeropuerto, ay, ¿tú te acuerdas cuando eras tú la que me venía a buscar a mí? Y ay, me da así como tanto sentimiento cuando yo me acuerdo de mi papi. Manny se parece mucho a él y en lo físico también bastante. O sea, cuando yo veo a Manny, veo a mi papá.
Se parece bastante, en el pelo, en el cuerpo. Mi papá era así mismo, flaquito toda la vida, así como picadito. Luego hubo una época en que él aumentó un poquito, un par de libras nada más, pero nunca fue una persona de tomar peso ni nada de eso. Y entonces luego le dio diabetes. Le dio diabetes cuando él tenía como 50 o algo así. Le dio diabetes y fumaba. Él fumaba mucho y dejó de fumar. Dejó de fumar así de hoy para mañana. Dejó de fumar por eso, por lo de la diabetes. Y nada, actualmente está muy bien de salud. Muy bien. No hay, o sea, todo muy bien. O sea, mi papá, ¿qué les digo? O sea, es una parte muy importante de mi vida. Es una parte muy importante de mí, de lo que yo soy, cómo soy. No tanto genéticamente, sino también en cuanto a mis vivencias y a mi forma de ser y a todo. O sea, tiene una parte muy importante en lo que soy. Eso, mis amores. Ahí les complací, espero yo, con la historia entonces de mi papá, esperando entonces ya haber cumplido con esas dudas que ustedes tenían al respecto. No pasa nada, no es que yo tenga ningún tipo de problema con mi papá ni nada de eso. Es que él no es una persona de internet, o sea, no es una persona, él es una persona tradicional, por teléfono, normal. Mi mamá no, mi mamá, imagínense ustedes, yo hablo con mi mamá diario en WhatsApp, diario, y con mi hermana, entonces por eso que ustedes escuchan que yo hablo mucho más con más frecuencia sobre mi hermana y mi hermano también, pero ustedes saben, las mujeres hablamos más. Y no de mi papá, pero esa es la razón, ninguna otra. Eso, mis amores, nada, esperando entonces que les haya entretenido, que les haya gustado. Y ya ustedes saben, entonces, las espero otra vez el día de mañana con un video más aquí en el canal. Hasta la próxima. Bye.